Posiblemente estás cruzando o te interesa saber sobre las hernias. Te vamos a informar en este video exactamente qué son las hernias y qué es lo que debes saber sobre ellas. ¿Cuántos años tiene? 68. ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto tiempo brotó esta masa aquí? Y yo no hace mucho lo que me noté. Ya. ¿Y qué pasó? ¿De la nada brotó o estuvo usted hace fuerza o qué sucedió? O sea, yo trabajaba al campo cosechando café, así, con la alforja al hombro. O sea, estaba peso, carga. Sí, Pero, ¿usted cuándo se dio cuenta que esto se rompió, que salió esta bola, esta masa aquí? han de hacer unos 4 meses. 4 meses. Sí. Puje un poquito, haga fuerza. Suelte. Ah, ok, brota más. Otra vezcita. Suelte. ¿Duele? ¿No? La mayoría de las hernias se presentan en pacientes que realizan esfuerzos físicos, por ejemplo en obreros, en pacientes que hacen mucho esfuerzo en su pared abdominal, en pacientes con obesidad, en mujeres que han tenido múltiples partos. La pared abdominal se debilita y tiene tendencia a romperse y provocar espacios por donde puede darse el lugar o el origen de hernias con contenido abdominal, desde la parte interna hacia el exterior. Aquí es una gran masa que está aquí todo esto. Acá tenemos el ombligo, ve. Está todito esta. Será es masa una gran masa, es una hernia muy grande. Se le ha roto la pared abdominal aquí. O sería y que se le está ha- gastado para adentro, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ya su área abdominal es muy sensible, está prácticamente la pared abdominal muy delicada y se ha roto. Cuénteme un asunto, ¿usted tiene hijos, partos? Sí, tuve 4 partos. 4 partos. Sí. Los síntomas de las hernias son variables. Algunos pacientes refieren una masa, una sensación de que algo protruye. Algunos presentan también dolor. Pero hay algunas veces que las hernias pueden volverse realmente una situación emergente grave. Sí, aquí estamos en decúbito dorsal, la paciente está acostada y evidentemente aquí está la masa palpable. En las hernias epigástricas, que se refieren a hernias que van del ombligo hacia el esternón, esta es la área epigástrica. Muchas veces se da en pacientes que se rompe la pared abdominal cuando tienen la costumbre de alzar peso, fuerza, o hacer saquillos, o cosas muy pesadas que en realidad sobrepasan la capacidad incluso Sí. desde la persona. Sí, eso sí, yo sí he trabajado. Sí, puede provocar en realidad ruptura de la pared abdominal y cuando se correlaciona también con la obesidad, Sí. hace que esto aumente la capacidad de tener o darse hernias a nivel de la pared abdominal. Esta es una hernia muy grande. Vamos a hacer una ecografía para poder evidenciar el tamaño de la misma. Ya. Pero sí, en realidad es una hernia muy palpable, muy visible a simple vista y cuando se ve para la paciente es mucho más evidente. Es. Entre las complicaciones más grandes que pueden pasar o más serias que podemos enfrentarnos los cirujanos es a que esas hernias se queden atrapadas y se lleguen a dar estrangulamiento de vísceras o de asas intestinales, lo cual puede provocar complicaciones graves, incluso resecciones de intestino, fístulas, ruptura, peritonitis y cosas realmente muy graves si es que el paciente llega a darse una complicación mayor de una hernia. El tratamiento de las hernias inguinales es netamente quirúrgico. Actualmente utilizamos mallas, reforzamos la pared abdominal además de colocar suturas. Esto permite mantener una fibrosis en esa área y evitar que se dé una recidiva de una hernia en ese lugar. Seguramente te preguntas cómo se recupera un paciente de una cirugía de hernia. La mayoría de pacientes evolucionan satisfactoriamente a las 24 horas. Van a su casa con medicación, algunos con antibióticos, algunos van con drenaje, pero la gran mayoría, después de cirugías de hernia, van a su casa dentro de las primeras 24 horas y no sienten una mayor incomodidad, más aún si se hace una cirugía de tipo laparoscópica. Si tú tienes una hernia, busca ayuda. Las hernias pueden complicarse y realmente dar un problema serio y grave en los pacientes. El manejo y tratamiento oportuno evita complicaciones mayores. Si tienes una hernia, hazte operar.